Qué energía, ¿no? ¿Tienen algo para decir? En principio uno podría decir que no hay mucha palabra, ¿no? Es una energía muy interna. Tal vez las palabras estén de más. Bueno, si quieren compartir lo que sintieron, sería interesante. Todo esto es mucho más rico si lo vamos hablando y reflexionando juntos. Bueno, ahí dicen que sintieron mucho placer, mucha calma, mucha paz. Sí. Bueno, es probable que la gente que dice esto tenga energía lunar muy fuerte en su carta, ¿no? Acá en principio se podría hablar como dos significados fuertes energéticamente, ¿no? En la luna. O sea, por un lado es toda esa sustancia previa a la forma bueno, que la hace crecer, nutrir. Me sentí hija cuidada, protegida y luego madre protegiendo. Claro, la protección es una palabra que tiene que ver con lo lunar. Acá va a tener que ver con la protección a todo lo que crece. O sea, por un lado tenemos el significado de esa sustancia previa a la forma y luego, cuando ya existe la forma, es la protección y la nutrición a todo lo que crece. Es una atmósfera de intimidad y sutileza donde está todo armónico. Sí, es una energía muy atrapante, ¿no? En principio estamos hablando de una energía donde está el arquetipo de la Gran Madre. Es una energía cerrada, ¿no? No es abierta, es cerrada. Y tiene que ver con las emociones. Acá dicen, me gusta la forma del crecimiento de todos seres vivos en el manto. Exacto. Acá en YouTube dicen, ¿qué querés decir con energía lunar en la carta? Yo sé que tengo luna en Cáncer, pero no sé cuánta energía lunar tengo. Bueno, si tenés luna en Cáncer, tenés mucha energía lunar. Porque la luna en Cáncer está en su domicilio, se diría en términos astrológicos. Está muy cómoda ahí. Desde un lugar, digamos, psicológico o psíquico, en la estructura del psiquismo, tiene que ver con la protección, ¿no? Uno se siente protegido, uno se siente en seguridad. Es un lugar que da seguridad. Ahí dicen en Instagram Luna en Acuario. Bueno, ahí no está en su domicilio. Ahí no va a estar cómoda, pero en todo caso eso se va a analizar más adelante. Acá estamos viendo la energía de la luna en general. Esta es una energía que da mucha confianza y seguridad. Pero no es esa confianza sagitariana que vimos en su momento o jupiteriana, ¿no? Que esa energía es como que le da confianza al mundo entero. Acá no. Acá le da confianza esa protección interna y cerrada, ese huevo. Acá se está generando un adentro y un afuera. Hay un huevo de protección, un huevo de plata. El metal que rige la luna es la plata. Las personas donde tengan su luna en tal signo se van a sentir cómodos con esa energía. Donde tiene uno la luna es un experto en esa energía. Qué sé yo, por ejemplo, si uno tiene la luna en Cáncer, es un experto en maternidad, por ejemplo. Bueno, ahí dicen, yo tengo la luna en Escorpio. La luna en Escorpio es un experto en intensidad y en conflicto. O antes decían, la luna en Acuario va a ser un experto en ser en la desconexión, por ejemplo. Bueno, no vamos a analizar todas las lunas porque después, en todo caso, sí lo vamos a ver, lo que están haciendo el taller. Esto es para todo el público. Ahí dicen, Luna en León, ¿qué? Laurita,
¿Experto en qué? Y bueno, sí, puede ser en llamar la atención. Eso desde un punto de vista, digamos, más básico, ¿no? Pero tiene que ver con ser un experto en, eh, en su autoexpresión. Es una persona muy segura con la luna en Leo. ¿Cómo saber dónde tengo la luna? Y bueno, hay que hacer una carta natal. Fíjense que este es un movimiento transitorio, ¿ok? O sea, tiene que ver con el crecimiento, con la nutrición, pero, digamos, desde un punto de vista energético, esto dura un tiempo y luego se va. Es como el hijo, ¿no? Crece y luego se va. Por eso, desde un punto de vista, se podría decir que la energía lunar, al ser del pasado, está muerta. A ver si pueden entender esta paradoja. Por un lado, es una energía de mucha vida, de crecimiento, de generar sustancia, pero por otro lado, como tiene que ver con el pasado, hay algo que no tiene vitalidad, por eso estaría muerta. Acuérdense que acá estamos haciendo una fragmentación, porque la astrología es una totalidad, hay que ver todas las energías, y acá lo que estamos haciendo es fragmentar para poder entender la energía lunar. Ahí, por ejemplo, preguntan de la luna en Capricornio. Bueno, la luna en Capricornio va a ser una experta en la soledad. Se va a sentir cómoda estando sola. Fíjense qué paradoja para nuestra cultura, ¿no? Ahí hablan que sintieron una energía circular. Bueno, si lo viéramos en formas, en geometría, esta es una energía redondeada, ¿no? Podría ser circular en ese sentido. No es cuadrada. ¿Y la luna en Virgo experta en qué? La luna en Virgo es experta en todo lo mental sistémico, ¿no? En el servicio, por ejemplo, en ser servicial, en aportar hacia el sistema. Fíjense que el aspecto lunar tiene que ver con cómo uno se va a sentir cómodo ante ciertas situaciones y por otro lado, frente a cualquier problema y dificultad que tenga en la vida cotidiana, se va a refugiar en su luna, en su mecanismo lunar, porque recién hablábamos del pasado, la luna, ¿no? Que tiene que ver generalmente con eventos de la infancia, de su familia primordial, y eso va a generar una cierta cristalización donde luego en la vida se van a empezar a repetir ciertos hábitos, costumbres y mecanismos que ese individuo logró generar en su infancia para sobrevivir. No sé si se entiende. O sea, la luna habla de la estructuración de los primeros vínculos emocionales. Tiene que ver con las emociones, ¿no? Como dijimos antes. Entonces le estaba diciendo que son pautas adquiridas, digamos, como para resolver exitosamente eventos y circunstancias de la infancia. ¿Ok? Por eso siempre se lo asocia a la madre, la luna. O quien haya hecho de madre en su infancia. Porque no siempre las madres hacen de madres. Una luna en Capricornio entendió en su infancia que la mejor manera de protegerse era estando en soledad. Entonces, ¿qué va a hacer esa luna en Capricornio a lo largo de su vida cuando se sienta insegura? Se va a aislar, porque de esa manera se va a sentir segura. ¿Entienden el mecanismo? Por supuesto, lo lunar tiene que ver con lo femenino, ¿no? Es una energía súper femenina, eh, sobre todo con la parte femenina reproductiva. Es
es la diosa de la fertilidad. O sea, va a tener que ver con los ámbitos de pertenencia, con la tribu. No, esto lo vimos mucho en Cáncer. Vamos a imaginarnos ejemplos de la vida cotidiana que tengan que ver con lo lunar. Acá antes hablamos que la astrología era un lenguaje simbólico, sagrado, y hablaba en totalidad. Por eso tiene que ver con el hemisferio derecho. En nuestro idioma cotidiano se trabaja a partir del hemisferio izquierdo, porque hay una dualidad, porque fragmenta. Entonces, vamos a poner una escena. Una escena en la cocina donde una madre está dando de mamar, hay un biberón y el fuego encendido del living. Nosotros como astrólogos decimos, esa es una imagen lunar, tiene que ver con la luna. Hay una síntesis, porque el hemisferio derecho hace síntesis en esa simbología, ve todo junto. Si nosotros lo vemos desde el hemisferio izquierdo, decimos, hay un biberón, hay una mujer dando de mamar a su hijo, hay una hornalla prendida con el olor de la sopa que sale hacia el living en el fuego de la chimenea, bla, bla, bla. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es bueno que empiecen a hacer ejercicios para analizar qué energía es lunar o no. Todo lo que tiene que ver con la tribu, con los lugares de pertenencia, son lunares. Si hablamos de los países, por ejemplo, el nacionalismo es lunar. ¿Qué pasa cuando alguien es nacionalista? Genera una barrera donde existe el adentro y el afuera. Los que no son de este país no tienen nada que ver conmigo. ¿Ven la diferencia con Sagitario, por ejemplo? Sagitario no diría nunca eso. O Júpiter. Cuando hay conflicto, volvés a esa infancia, a la infancia cómoda. Exactamente. Cuando hay conflicto, cuando hay un conflicto, uno vuelve a ese mecanismo que generó en la infancia para poder protegerse. Cuando sos chica, la luna representa la infancia. Cuando sos grande, la luna también representa a la infancia, porque uno, digamos, como mecanismo psíquico, nos aferramos al pasado, porque eso nos da seguridad. Desde ese lugar es una energía que no tiene vitalidad. Por eso siempre en la astrología decimos que hay que salir de la luna. Bueno, ahí en YouTube están haciendo comentarios desubicados, por favor, no. Qué mal tino. Bueno, volvemos a Instagram. ¿Qué más? Esto tiene que ver mucho con la imaginación, ¿no? Son mundos imaginarios. Lo lunar va a estar protegido dentro de ese huevo y siempre va a tener como esa imaginación y fantasía de, por ejemplo, en términos humanos, va a decir, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Pero lo lunar nunca va a ser grande, nunca va a llegar a ser grande. Lo lunar son respuestas automáticas que uno tiene, porque tiene que ver con el hábito, tiene que ver con la memoria. La memoria graba y retiene el pasado. Bueno, ¿qué otras escenas lunares nos podemos imaginar? En lo lunar siempre hay mucha abundancia, ¿no? Abundancia de fertilidad. No es esa abundancia sagitariana. Ahí preguntan, ¿es la inocencia? Y es una energía muy inocente. Humor cambiante, por supuesto, lo lunar es emocional, por ende el humor va a ser cambiante. Claro, la luna le va a ser muy difícil la vida adulta, a una luna en Cáncer, por ejemplo. El pueblo tiene que ver con lo lunar, en términos, si quieren, políticos o gubernamentales. Por ejemplo, eh, Argentina tiene luna en Capricornio. El tango
que sería algo icónico de la Argentina, tiene que ver con esa luna en Capricornio, ¿no? Eso de sentirse abandonado, solo, ese drama que nos invita a reflexionar la energía del tango. Es bien de la luna en Capricornio en Argentina, o sentirse aislados en el cono sur de un continente alejado de todo el mundo. Eso es la luna en Capricornio. Fíjense que la Argentina necesita, de alguna manera, bueno, es de Cáncer con luna en Capricornio, necesita tener en líneas generales presidentes donde aseguren la protección del pueblo argentino. Busca protectores, busca eh, contenedores. Entonces, por ende, en líneas generales, los presidentes han tenido mucha energía lunar. Por ejemplo, Menem era doble Cáncer, ¿no? Entonces tienen la capacidad de sentir, digamos, lo que siente el pueblo, esa captación emocional y sentimental, y el pueblo al mismo tiempo se siente protegido por esa persona. Mismo Alfonsín tenía luna en casa 1, que eso es mucha energía lunar también. Perón también tenía una luna importante. El puerperio es lunar postparto, momento de mucha vulnerabilidad, de revivir nuestra propia historia de bebés, de buscar protección y querer proteger. Hablo como dula. Bueno, todo el mundo del dulaje es superlunar, ya sea el puerperio, todo eso es lunar. Por supuesto que como elemento va a estar relacionado al agua, ¿no? Fíjense que esta es una energía que tiene que ver también con lo transitorio. Algo nace, se nutre, crece y se va. Es algo frágil. Bueno, se va y se muere, ¿no? Es algo frágil que se va, por supuesto, a endurecer para poder salir de ese huevo. Pero no es una energía que tenga que ver con lo definitivo. Lo definitivo es más capricorniano. Esto es transitorio. La parte corporal que tiene que ver con lo lunar es básicamente lo mismo que Cáncer, ¿no? Toda la parte, digamos, reproductiva, los úteros, el útero. El útero, ¿no? Principalmente tiene que ver con la luna. Acá podemos agregar también el cerebro, porque el cerebro es un elemento muy frágil que necesita estar protegido. Acá en YouTube preguntan, ¿de dónde viene la frase estar alunado? Y bueno, eso puede tener muchos significados, pero podés decir estoy alunado porque estoy sensible. La sensibilidad tiene que ver con esta energía. Bueno, acá están hablando también del puerperio en YouTube, que bueno, es un momento complicado. Sí, ya está saliendo de lo lunar. Pero ¿por qué es complicado? Porque el momento lunar, y acá podríamos decir el embarazo, ¿no? Donde se está generando y se está gestando, eh, es un momento fenomenal para la madre, porque está en su energía pura, lunar, ¿no? De nutrir y de hacer crecer. Ahora, cuando ese bebé nace, va a seguir aferrada al pasado porque estaba en un estado, fíjense con lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Dijimos la memoria, por eso en un punto tiene que ver con la muerte, porque el pasado ya no está, no es vital. Entonces está sufriendo, digamos, esa falta de vitalidad que tuvo. Está recordando el pasado y está recordando la muerte en un punto. Por eso es tan complicado el puerperio. Claro, acá preguntan sobre las fases de la luna, por eso, digamos, lo lunar afecta muchísimo a las emociones del cuerpo humano, ¿no? Fíjense cómo influyen las mareas. Nuestro cuerpo es un medio salino.
no es agua dulce, es agua salada. Acá preguntan si la luna siempre existió. Bueno, ahí nos estamos metiendo con un tema metafísico, porque también uno podría decir que la luna no es un planeta, pero afecta muchísimo al ser humano. Entonces, desde ese lugar, no importa si existió siempre o no, está. Acá dicen, ¿y cómo afecta el sueño y el descanso? Bueno, los sueños tienen que ver con lo lunar en un punto, ¿no? Ese tema onírico. Aunque tiene que ver más con Neptuno, con otro planeta. Lo que pasa es que, a ver, el sueño individual, si quieren, y personal, tiene que ver con lo lunar, ¿no? Con el inconsciente personal, donde todavía no es caótico. Cuando ya empieza el caos, ahí es más Neptuno. Todavía acá estamos dentro de la forma. Pero por supuesto que tiene que ver con el sueño, con lo lunar. La luna es atrapante, pero no es caótica. El caos viene más adelante. Podemos analizar también las posiciones corporales. Por ejemplo, la posición fetal tiene que ver con lo lunar. Acá dicen, cuando iba a pescar notaba que cuando estaba la luna llena no había pique. Puede ser. Interesante observación. Acá dicen, el sueño despierto tiene que ver más con lo lunar. No sé a qué te referís con sueño despierto, o sea, con la imaginación. La imaginación es lunar. Para todo esto está bueno ver ejemplos. Fíjense cómo siempre acá desde el canal digo que hay que tener en cuenta la individualidad, no solamente bioquímica de cada persona, sino individual, espiritual y también astrológica, porque todos somos diferentes. Entonces, una luna en Cáncer se va a sentir cómoda, por ejemplo, llorando. Entonces, frente a una situación donde se siente amenazada, por ejemplo, se larga a llorar. Pero ¿qué pasa? Nosotros culturalmente vemos ese llanto como algo, como decir, bueno, pobre, pero en realidad está en su refugio, es su mecanismo. Una luna en Capricornio nunca se va a largar a llorar, se va a aislar, se va a quedar solo, porque no es sentimental. Ahora, si una luna en Capricornio se larga a llorar, ahí sí, preocúpense. ¿Se entiende? La luna en Escorpio se va a sentir cómoda en el conflicto. O sea, fíjense qué difícil para nuestra cultura. Ustedes ven a alguien que tenga luna en Escorpio y siempre va a tener amenazas constantes, si quieren, de ser hasta, digamos, deglutidas. El canibalismo tiene que ver con una luna en Escorpio. Me siento deglutido por el otro. Ahora, culturalmente vamos a decir, bueno, pero eso es una aberración. ¿Cómo uno se va a sentir cómodo con eso? Y bueno, sí, la luna en Escorpio se siente de esa manera cómodo. Y no puede salir de la situación porque lo atrapa. Es un mecanismo innato que tiene. Hasta uno podría decir, bueno, necesita del conflicto para sentirse seguro. ¿Se dan cuenta la paradoja? Por supuesto que estamos hablando, digamos, todo lo que tenga que ver con planetas más transpersonales o signos donde estén regidos planetas más transpersonales va a ser más difícil para nuestro psiquismo. Por ejemplo, una luna de Acuario también va a ser difícil, porque la luna de Acuario corta. ¿Cómo se va a sentir cómoda una luna en Acuario? Desapegada, fría, cortando la emoción. Acá dicen la luna es un astro muerto, claro, pero por eso digo, tiene que ver con el pasado y el pasado está muerto. Acá en YouTube dicen los de Sagitario somos los mejores, jaja. Bueno, siempre les digo, no hay un signo mejor que otro. Cada uno tiene su rol dentro de nuestra Matrix.
Gracias a todos. Nos vemos.